desde acá, ¿verdad? El ejemplo y la reflexión a la que quiero que lleguemos es que nosotros vemos acá en la imagen crayones de diferentes colores, ¿verdad? Y el hecho de que sean de diferentes colores no les quita que sean crayones. Entonces, con la discapacidad sucede lo mismo. El hecho de que sea una persona con discapacidad no quiere decir que deja de ser persona, ¿verdad? Entonces, en sí, lo que yo quiero explicarles es que cuando hablamos de una discapacidad, siempre tenemos que tratar y tenemos que recordarnos de la dignidad humana, ¿verdad? Cuando hablamos de dignidad humana nos referimos a que tenemos que respetarlos y tratarlos como nosotros esperaríamos que nos traten o como nos gustaría que nosotros nos trataran, o que trataran, por ejemplo, a uno de nuestros hijos o a alguno de nuestros familiares que en algún momento pudiera tener una discapacidad. Entonces, vamos a hacer como una pequeña lista de la terminología que nosotros deberíamos de ir cambiando, ¿verdad? Al principio es un poquito difícil, nosotras como profesionales también hubieron momentos en los que nos corrigieron esta parte, ¿verdad? Porque uno crece aprendiendo otras cosas, escuchando diferentes términos, y entonces es momento de que nosotros podamos ir modificando esta parte en torno a, como les mencionaba, la dignidad humana, ¿verdad? Regularmente, o pues nosotros conocemos, ¿verdad? En muchos libros, en las mismas películas, en programas de televisión, se refieren a las personas con discapacidad como una persona discapacitada, como retrasado, algunas veces como mongolito, que son enfermitos, que son personas especiales o especialitos, angelitos, son algunos, ¿verdad? Que yo les puedo ir mencionando. Pero en realidad nosotros tenemos que enfocarnos mucho en que siempre estamos hablando de una persona. Entonces, anterior a todo lo que nosotros vayamos a referirnos sobre la condición que ellos tienen, tenemos que anteponer la palabra persona con discapacidad, persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Y últimamente está como en propuesta el que se vaya a modificar ese término por persona en condición o con condición de discapacidad. Por lo mismo, porque estamos hablando de que la sociedad es la que impone las barreras que hacen notables esa deficiencia que algunas personas tienen y hace que entonces ya se vuelva una discapacidad, pero no es culpa de la persona, ¿verdad? Sino viene a ser en parte culpa de la sociedad, ¿verdad? Que no está lista y no está preparada para poder responder a las necesidades que cada una de las personas va presentando. Hace unos días yo encontré esta imagen, fue publicada por el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, que se llama CONADI, ¿verdad? En su abreviatura, en donde ellos exponen una lista de, como menciona acá, ¿verdad? El uso correcto que se le debiera dar a algunas terminologías y la parte también que a veces nosotros manejamos de forma inapropiada, ¿verdad? Como yo les comentaba, a veces hay términos que resultan ya peyorativos, es decir, son ofensivos para las personas y entonces hay que ponernos a pensar en cómo me sentiría yo si en algún momento yo tuviera una discapacidad y se refirieran a mí de esa forma, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que pensar en eso y así poder referirnos a las demás personas, siempre con respeto y recordando que también pertenecen al grupo que merecen y tienen una dignidad, ¿verdad? Entonces, en términos generales, acá podemos mencionar que los términos correctos son persona con discapacidad, cuando existe alguna deficiencia o alguna dificultad. A veces pues nosotros nos referimos a las personas que no tienen discapacidad como una persona normal, pero el término normal en realidad no es un término adecuado porque ¿quién define qué es lo normal y qué no, verdad? Entonces, la terminología correcta sería personas sin discapacidad. En cuanto a las personas mayores, también se está haciendo alguna modificación. Regularmente uno les llama ancianos, viejitos, personas mayores. Y la terminología correcta es una persona que es adulto mayor. Puede ser que tenga discapacidad o que no la tenga, ¿verdad? Como les mencionaba, cuando nosotros hablamos de una persona con discapacidad, a veces nos referimos como que fuera un sufrimiento o que padecen una discapacidad. Y en realidad es una persona con discapacidad o en condición de discapacidad, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar sin saber si realmente la persona está sufriendo o si está padeciendo esta condición antes de nosotros poder interactuar con la persona.
Igual podemos decir que la persona posee o que tiene una discapacidad. Pues hay otra variedad de términos, ¿verdad? Si ustedes gustan, eso se los podemos ir compartiendo, porque si explicamos todo en este momento, nos vamos a tardar más, ¿verdad? Entonces, en general, lo que tenemos que ir aprendiendo es a referirnos siempre a las personas con respeto, y si tiene una discapacidad, entonces referirnos a ella como una persona con discapacidad. Si sabemos qué discapacidad es la que tiene, entonces hacemos mención, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Entonces, esto es en base a la terminología. Para continuar hablando sobre las discapacidades, es importante mencionar que históricamente acá en Guatemala se han manejado diversos modelos y paradigmas en cuanto al proceso y cómo es que se ha ido modificando toda esta parte de la discapacidad. Actualmente en Guatemala nos encontramos en un modelo que se le llama médico rehabilitador. Estamos tratando de que pasemos a un modelo de inclusión. Sin embargo, es un poquito difícil porque estamos muy acostumbrados y nos educaron a la parte de la rehabilitación, de normalizar a las personas o que encajen, digamos que a fuerza en lo que nosotros esperamos que puedan desarrollar acá en nuestra sociedad. Entonces es importante que conozcamos la parte de que nosotros venimos inculcando y educando a las personas de la diversidad funcional, ¿verdad? ¿Por qué la persona que tiene discapacidad tiene que adaptarse a lo que yo digo o a cómo la sociedad funciona en lugar de que la sociedad se adapte y se acople a las necesidades que ellos van presentando, ¿verdad? Entonces, en torno a esto, podemos mencionar que existen diferentes tipos de discapacidad. Entre las que nosotros vamos a ir conociendo está la discapacidad motora o física, la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, discapacidad visual, la discapacidad múltiple, existe el término discapacidad adquirida y la discapacidad temporal. Cuando hablamos de discapacidad motora o física, nos referimos a que puede existir alguna lesión en el cerebro, ¿verdad? En cuanto a algún área específica que ocasiona que, por ejemplo, la persona no pueda o no tenga movilidad en uno de sus miembros, ¿verdad? O puede ser también un aspecto físico en el que en realidad la persona haya perdido por completo uno de sus miembros, ¿verdad? Puede ser un brazo, puede ser sus piernas, puede ser una de las dos o pueden ser ambas. Entonces, acá este es el término sobre la discapacidad física o motora. En cuanto a la discapacidad intelectual, es el término que se usa para referirse a las personas que anteriormente se les llamaba que tenían retraso mental, ¿verdad? Ahora el término se cambió a que es una discapacidad intelectual y se refiere a que hay una deficiencia a nivel cognitivo que provoca que la persona aprenda más despacio, es decir, sí lo va a lograr, pero a su ritmo, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere a la discapacidad intelectual. En cuanto a la discapacidad intelectual, existen niveles de funcionamiento, es decir, que la persona puede tener mayores capacidades que otras. Dentro de la misma discapacidad intelectual existe diversidad, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros estamos enfocándonos mucho al término de la diversidad. También la discapacidad auditiva, que es el término que usamos para referirnos a lo que anteriormente le llamábamos personas con sordera, o se les decía sordomudas, ¿verdad? Pero el término correcto es persona sorda o con sordera, porque el hecho de que las personas no escuchen provoca que entonces no puedan desarrollar un lenguaje como el que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, es la diferencia que ahora manejamos en cuanto a esta discapacidad. En la discapacidad auditiva se puede dar en uno de los dos oídos, en los dos, cuando solo existe discapacidad en uno, se le llama que es unilateral, es decir, en uno de los oídos, o bilateral cuando el daño está presente en los dos. Como en todas las discapacidades existen niveles, ¿verdad? Puede ser que exista una hipoacusia, es decir, que hay restos auditivos y la persona puede escuchar, pero a un nivel muy elevado, ¿verdad? Entonces, esa es la hipoacusia. Puede existir sordera total, ¿verdad? Es cuando la persona realmente no tiene potencial auditivo y no es corregible tampoco con operaciones o con un aparato, ¿verdad? Entonces, es pues, referente a la discapacidad auditiva. En cuanto a la discapacidad visual, igualmente puede existir algún resto visual. Las personas pueden distinguir sombras algunas veces, otras veces no existe ningún potencial visual, es decir, que la persona realmente no tiene ninguna capacidad para
distinguir ningún objeto y no existe este sentido, ¿verdad? Entonces, también podemos encontrar en la discapacidad visual que se puede dar en uno de los ojos o puede ser en ambos, ¿verdad? Igualmente unilateral o bilateral. Cuando hablamos de discapacidad múltiple, nos referimos a que la persona presenta más de un tipo de discapacidad. Puede ser que exista una discapacidad intelectual con una discapacidad auditiva. Puede ser que la persona presenta una discapacidad visual con una discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo una combinación. Acá en Guatemala hay un centro que se llama Fundal, en donde atienden y reciben a personas con sordoceguera, que es una de las discapacidades múltiples que podemos ir evidenciando un poquito con un poquito mayor de facilidad acá en Guatemala, aunque existen muchas otras, ¿verdad? Entonces, este centro está como especializado en la atención a personas que presentan sordoceguera, ¿verdad? Que ya entra dentro de la discapacidad múltiple. Existe la discapacidad adquirida, que se refiere a que la persona no tenía una discapacidad y por un accidente o por la misma edad adquieren la discapacidad, ¿verdad? Un ejemplo es que hay personas que antes no utilizaban anteojos y por alguna u otra razón resulta que necesitan usar sus anteojos, ¿verdad? Entonces eso ya es una discapacidad adquirida. Incluso el hecho de que las personas utilizamos anteojos ya está catalogado como una discapacidad visual, porque nuestro potencial visual no es el mismo que el que teníamos cuando nacimos o pues por algún accidente igualmente pudimos haber adquirido esta discapacidad. También podemos hablar de la discapacidad temporal. La discapacidad temporal es una discapacidad, pero sabemos que en algún momento vamos a recuperarnos de ella, ¿verdad? Es, por ejemplo, si alguna persona se lastima o se fractura un pie, un brazo, va a estar con una discapacidad por unos meses, luego de ello va a recuperarse y ya no va a tener esa discapacidad. Entonces, esto es referente a pues, los tipos de discapacidad que podemos encontrar y, por ende, estamos viendo que hay una diversidad de discapacidades y dentro de la misma discapacidad, cada una de las personas que tienen una discapacidad específica va a ser diferente a las otras, ¿verdad? Es decir, que pueden haber 10 personas con discapacidad visual, pero cada una de ellas va a ser diferente y sus necesidades son diferentes y la atención que le tenemos que dar es totalmente diferente, ¿verdad? Ahora, dentro de la parte de la diversidad funcional encontramos lo que se llama trastornos del neurodesarrollo, que se refiere a que existe una deficiencia o algunas dificultades que se generan en torno al desarrollo específicamente neurológico. Entonces, dentro de estos trastornos, mencionamos el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, que puede estar combinado o no con hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje, trastornos de la comunicación, trastornos motores, y dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos la discapacidad intelectual. Es decir, que la discapacidad intelectual es a nivel neurológica. Esta discapacidad, como todas las demás, puede ser progresiva o con estimulación. No es que se vaya a curar porque la discapacidad no se cura, ¿verdad? La persona va a vivir con su discapacidad toda la vida. Entonces, lo que podemos hacer es potenciar habilidades y permitirle que pueda acoplarse de una mejor forma a nuestro entorno, ¿verdad? Y es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? En cuanto al modelo, como les mencionaba, de inclusión, que la persona no tenga como a fuerza el que adaptarse a nuestra sociedad, sino que la misma sociedad le brinde las herramientas para que pueda desarrollarse de una mejor forma. Cuando hablamos del trastorno del espectro autista, hacemos mención de que existen dificultades en la interacción social, ¿verdad? También hay patrones restrictivos y repetitivos en el comportamiento. Es decir, que hay algunos objetos o algunos temas que a ellos les resultan muy atractivos y se centran en esos pequeños estímulos, o puede ser que prefieran unas cosas a otras, ¿verdad? Acá es importante que este trastorno muchas veces hacen mención a que viven en su mundo, ¿verdad? Y en realidad no es que vivan en su mundo, sino que necesitan de una estimulación para poder desarrollarse e incluirse en la misma sociedad. Es decir, ellos están en nuestro mundo, pero tienen algunos intereses que les hacen un poco más difícil esa parte de la socialización y la interacción social. En cuanto al trastorno por déficit de atención,
podemos mencionar que son los niños que regularmente se distraen con mucha facilidad, que regularmente se mantienen muy activos, tienen dificultad en cuanto a cómo ocupar sus pertenencias durante un periodo prolongado, regularmente las pierden o las prestan y se les olvida pedirlas de vuelta, ¿verdad? Entonces, la característica de este trastorno es la dificultad en la atención y en cuanto a la actividad, ¿verdad? La actividad motora resulta excesiva y no se cansan casi que con nada, ¿verdad? Entonces, es una de las características principales. Acá en los trastornos específicos del aprendizaje, antes nosotros los conocíamos como dislexia, discalculia, disgrafía. Ahora todos ellos están englobados en el trastorno específico, ¿verdad? Es decir, que hay una característica específica en donde ellos o donde van a manifestar las dificultades en el aprendizaje, ¿verdad? Puede ser que tengan dificultad en lectura, puede ser que tengan dificultad solo en matemática o en ambas, ¿verdad? Entonces acá hay que prestarle atención a esto de las especificaciones que nos van dando. En los trastornos de la comunicación, podemos mencionar que son los niños que regularmente requieren atención en el área de lenguaje, ¿verdad? Necesitan una estimulación o terapias de lenguaje para poder desarrollar esta habilidad. En los trastornos motores, pues mencionamos a las personas que se les dificulta cuestiones específicas en la motricidad, ¿verdad? Hay personas que presentan algunos tics, otras personas que tienen dificultades específicas, por ejemplo, en mover sus brazos, en mover sus piernas. Esto es a lo que nos referimos. Y la discapacidad intelectual, que es lo que ya les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Dificultades en cuanto al ritmo de aprendizaje y habilidades en conceptos abstractos. Regularmente ellos se centran mucho en conceptos que sean físicos, ¿verdad? En lo gráfico. Entonces, esto es lo que nosotros nos tendríamos que ir enfocando para poder ir estimulando las habilidades en los niños o en los adolescentes. Ahora, dentro de la misma, de la misma diversidad que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Encontramos el término bajo rendimiento escolar. El bajo rendimiento escolar ocasiona también en los niños una dificultad en el aprendizaje, pero no está relacionada específicamente a una discapacidad o algún trastorno del desarrollo, ¿verdad? Como lo mirábamos anteriormente. Para nosotros decir que un niño tiene bajo rendimiento escolar, tenemos que evaluar el entorno en el que él se desarrolla, el contexto, ¿verdad? Contexto familiar, el contexto cultural también. Muchas veces sucede mucho en el interior, ¿verdad? Yo tuve una experiencia que tenía que evaluar a unos adolescentes y los maestros me decían que ellos no aprendían, que ellos estaban por debajo de su desarrollo, ¿verdad? De lo que se esperaba. Y resulta que los niños y sus familias hablaban en cachiquel, ¿verdad? Entonces, si en el colegio se les habla en español y se les enseña en español y en sus casas y lo que ellos saben es cachiquel o alguna otro idioma de estos, ¿verdad? El aprendizaje no se va a dar porque no estamos dando el abordaje que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que nos referimos con el bajo rendimiento escolar. Existen factores externos a la persona que interfieren en su aprendizaje. Entonces, podemos hablar también de nutrición. Si un niño no está bien nutrido, su aprendizaje no va a ser el esperado porque no tiene la capacidad en su cerebro de retener la información que se le está dando, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención a esto y tenemos que ir descartando, ¿verdad? Muchas veces podemos decir que si un niño tiene bajo rendimiento escolar o no está logrando lo que nosotros esperamos, entonces puede tener una discapacidad intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en realidad en su casa no está recibiendo la nutrición que necesita, o el ejemplo que yo les daba, ¿verdad? Si el niño entiende otro idioma diferente al que nosotros estamos utilizando. No me preocupa este imbécil, el perro. No sé si podrían desactivar un micrófono. Gracias, así todos podemos ir escuchando. Ok, entonces estábamos en la parte del abordaje, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de poder ayudar o de abordar una situación con alguna persona que presenta dificultades en el aprendizaje, tenemos que ir tomando en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Principalmente acá en Guatemala se da mucho la cuestión de la desnutrición, ¿verdad? Entonces, si un niño está desnutrido, van a existir dificultades en el aprendizaje
que eventualmente pueden generar una discapacidad intelectual también, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. También dentro del bajo rendimiento escolar, acá en Guatemala realmente estudios sobre esto hay muy pocos, pero existe la superdotación. Son los niños que tienen una capacidad intelectual o habilidades cognitivas superiores a las de nosotros, ¿verdad? Y entonces sucede que los niños se aburren fácilmente, que terminan las cosas rápido o que no tienen la motivación para hacerlo porque sus habilidades van más allá, ¿verdad? Entonces, también esto va a generar un bajo rendimiento escolar y no quiere decir que exista una discapacidad o una dificultad específica en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y las personas que tienen estas habilidades superiores necesitan de una educación especializada, ¿verdad? Necesitan un programa de clases, de contenidos que sea mayor y que generen en ellos un reto, ¿verdad? Para que tengan esa capacidad y que puedan poner en práctica todas las habilidades que ellos van teniendo. Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta. Y entonces, pues, más para ya como irnos aterrizando, ¿verdad? En el tema y ya ir concluyendo. Las causas de la discapacidad son muchas, ¿verdad? Hay muchas causas. Como les decía, puede ser que el niño haya nacido sin una discapacidad y tuvo un accidente, se lastimó la cabeza, al momento del nacimiento hubo algunas dificultades que ocasionaron algunas faltas, por ejemplo, ocasionaron falta de oxígeno, ocasionaron algún daño en el cerebro, lo que entonces va a desarrollar una discapacidad. En cuanto a las consecuencias que esto nos da, son también muy diversas, ¿verdad? Por eso es de que nosotras nos enfocamos mucho en el término diversidad, porque una persona con cierta dificultad va a ser muy diferente a otra que tenga una dificultad similar, pero no va a ser lo mismo, ¿verdad? No va a ser lo mismo en todas las personas. Y las consecuencias, por lo tanto, son muy diversas. Cuando nosotros hablamos de las diferencias que existen, tanto en la discapacidad como en los trastornos del desarrollo y el rendimiento escolar, podemos decir que la discapacidad es algo que existe y que es visible, ¿verdad? La discapacidad muchas veces es bastante evidenciable en muchos términos, y los trastornos del neurodesarrollo nos enfocamos en cuestiones a nivel cerebral, ¿verdad? Por eso es que nosotros hacemos mención acá de neurodesarrollo. La mayor dificultad existente en esto es que muchas veces a nivel conductual podemos presentar o podemos evidenciar conductas muy similares, pero la causa es diferente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar el acompañamiento necesario de un profesional para que nos pueda explicar qué es lo que está sucediendo, que se pueda determinar qué es lo que necesitamos hacer con los niños o con la persona que está presentando la discapacidad, y así poderle dar el abordaje necesario y que la persona pueda desenvolverse de una forma adecuada en la sociedad, siempre tomando en cuenta la parte de sus habilidades y de las necesidades que va presentando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del bajo rendimiento escolar, como les mencionaba, las causas son el contexto, no existe algo a nivel fisiológico, ¿verdad? Y tampoco a nivel neurológico, si no está determinado por la desnutrición, ¿verdad? Si hablamos de una persona con bajo rendimiento escolar por desnutrición, la causa y la consecuencia muy probablemente va a ser una discapacidad intelectual, lo que pues ya desarrollaría algo a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y para terminar, esta imagen a mí me llama mucho la atención y me gusta compartirla con las personas con las que hablo de estos temas, porque para empezar la imagen está en inglés, ¿verdad? Muchas personas podemos entender el inglés, otras personas no lo entendemos, otras personas lo hablamos, otras personas no lo hablan tanto. Entonces cada persona tiene un nivel de aprendizaje diferente y sus habilidades también son diferentes. Acá en la imagen nosotros vemos que hay diferentes animales, ¿verdad? Y hay una persona que las quiere evaluar. Entonces en el texto dice que para una selección justa o para desarrollar, ¿verdad?, cierta habilidad, se les va a hacer el mismo examen. Y el examen es que tienen que subir el árbol, ¿verdad? Entonces, podemos ver que algunos animales lo van a poder hacer y otros no lo van a poder hacer porque lo que les están pidiendo no lo pueden desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos al pez
el pez no puede subir un árbol, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos en que sus habilidades son acuáticas. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que él puede realizar y nos vamos a enfocar en esa parte, ¿verdad? De poder estimular y de poder trabajar la parte que ellos pueden desarrollar. Siempre tomando en cuenta que podemos ir potenciando algunas dificultades que pueden presentar, pero como un reto, ¿verdad? Es decir, si el niño tiene ciertas habilidades, las vamos a tomar en cuenta y nos vamos a enfocar en ellas para poder desarrollar otros aspectos y poder, tomando en cuenta también la parte de las dificultades, pero no queriendo que desaparezcan, ¿verdad? Porque siempre las personas vamos a tener dificultades para diferentes actividades y no quiere decir que por eso entonces no podamos hacer nada, ¿verdad? Sino que hay cosas que podemos hacer que se nos facilitan y otras cosas que en realidad no vamos a poder hacer o se nos van a dificultar mucho, ¿verdad? Entonces, esta es la reflexión final y entonces es lo que yo quiero que llevemos a conclusión, ¿verdad? Cuando hablamos de la discapacidad, estamos hablando de muchos otros aspectos que nos llevan a hablar de una diversidad. Por ejemplo, si hablamos de una superdotación, eso no está clasificado como una discapacidad, pero entra dentro de la diversidad funcional, ¿verdad? Porque cada persona funciona diferente y aprende diferente, ¿verdad? Entonces, es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. En este momento no sé si alguna persona tiene alguna duda o si Jennifer pudo ver alguna pregunta dentro del chat que la pudieran compartir. Y si no tienen ninguna duda, entonces ya pasaríamos a la otra parte de la conferencia. Y gracias, Sarita. Sí hay una pregunta. Alejandra Posadas pregunta, cuando se habla del caso contrario, la superdotación, ¿también tiene la misma influencia el contexto donde se desenvuelven? No, me imagino que es que la misma influencia en situación de que es complicado en algún momento también trabajarlo. No sé si tú le puedes dar respuesta a esto. Por lo que podemos entender y lo que yo logro como sintetizar de la pregunta, voy a dar mi respuesta y si ella puede o quiere habilitar su micrófono, igual lo puede hacer para explicarnos un poquito más su pregunta. Cuando hablamos de superdotación, también representa un reto tanto para el contexto escolar, para el niño y para los maestros. Porque lo que sucede es que en la superdotación, como les mencionaba acá en Guatemala, estudios específicos sobre ello no hay muchos. Y entonces lo que sucede es de que nos enfocamos a que el niño muchas veces, como termina rápido o entiende rápido, se levanta o platica con algún otro compañero, ¿verdad? Y entonces podemos irnos a pensar que el niño tiene déficit de atención o que presenta hiperactividad, cuando en realidad lo que él necesita es un mayor reto en cuanto a sus habilidades y entonces esto ya le va a producir en él un aprendizaje mayor y puede generar también la parte de duda, ¿verdad? Es decir, si hay algo que él no comprende, entonces va a buscar la orientación de la maestra, va a buscar también más contenido o otro tipo de respuestas en los libros, en internet, ¿verdad? Entonces, esta parte genera y representa también esa dificultad, pero siempre tenemos que tener presente que la persona no es el problema, ¿verdad? Sino que el problema es que el niño tiene mayor habilidad y no estamos preparados para ello, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros identificamos a esta población, lo que tenemos que hacer es buscar información de cómo abordarlo, cómo cubrir las necesidades que ellos presentan, y entonces así nosotros estamos propiciando la inclusión de los niños que en este caso pues presentan superdotación. Es lo que yo comprendo de la pregunta de Alejandra. No sé si ella quisiera explicarlo un poquito más o si quedó claro con lo que acabo de responder. Dice que sí resolviste su duda, que muchas gracias. ¿Alguna otra duda que alguien tenga? Pueden habilitar su micrófono si ustedes tienen alguna pregunta y vamos a escucharlas. Si no, también la pueden escribir en el chat. Bueno, yo creo que no. Y a alguien se le ocurre alguna pregunta, también lo puede seguir escribiendo, no se preocupe. Bueno, gracias Sarita por tu presentación. No sé si querías agregar algo más. Por el momento no. Pues solo esperar a ver si alguna otra persona va teniendo dudas y ya pues yo se las voy respondiendo. Okay. Y gracias pues también a cada una y uno por su tiempo.
Está bien. Bueno, muchas gracias entonces. Eh, bueno, entonces vamos a pasar a la segunda conferencia, que en este caso es la mía, y les voy a presentar esto. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta en relación a la presentación de Sara y a la mía, al final también vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes lo logren, eh, para que logren resolver sus dudas. Bueno, esta es la segunda parte de la conferencia en la cual nosotras vamos a hablar acerca de la adaptación emocional ante la noticia de un diagnóstico. Ya que pudimos escuchar la explicación de todo lo que va en relacionado a la discapacidad que nos dio Sara, también está la parte en la que nosotros como los responsables, como los tutores, como los padres, en algún momento también nos tenemos que atender, porque si es complejo trabajarlo en el área educativo, tanto para los maestros como la estructura que le van a hacer en los contenidos y todo, también hay una implicación en la familia, en la persona que quiera que no tiene un lazo directo, ¿verdad? Con la persona que en algún momento está presentando la discapacidad. Por eso nosotros consideramos llevar de la mano estos temas, porque cuando sucede esta situación en casa, en un hogar, saltan muchas emociones, saltan muchas situaciones que a veces no sabemos por qué se dan y es necesario trabajarlas, ¿verdad? Porque es necesario el hecho de nosotros conocer todo esto y sanar nosotros también para poder apoyar de una forma integral al chico o a la chica con discapacidad que en algún momento esté en nuestros hogares, ya sean nuestros hijos, nuestro papá o alguien, ¿verdad? Que nosotros conozcamos. Entonces, para comenzar, yo les quiero plantear que vamos a pensar en una situación. Quiero que todas piensen, y aquí sí les voy a pedir que después de esto, si quieren habilitar sus micrófonos, me respondan o pueden escribir en el chat. Imagínense que ustedes están sentados en una silla en un consultorio esperando que regrese el profesional a cargo con los resultados de la evaluación de su hijo o de su hija, ya sea un doctor, un psicólogo, un terapeuta, donde ustedes fueron a consultar. Entra, se sienta y las observa fijamente y les dice justo lo que no querían escuchar, que su hijo es diferente, que es anormal, que es especial y que tiene una discapacidad. ¿Qué es lo que pasa por su mente en ese momento? Alguien que me quiera decir qué son las emociones que pasan por su mente en este momento. Creo que en el chat están hablando, vamos a ver. Algunas personas pusieron angustia, incertidumbre, preocupación, miedo. Sí. De hecho, cuando pasa esta situación, es válido todas las emociones. Muchas personas sienten hasta náuseas, dolores de cabeza, incluso lo llevan ya literalmente a sentir algo en su cuerpo, ¿verdad? No solo esa sensación emocional. Y es por eso que vamos a trabajar esta parte acá. Pues precisamente esas emociones es la que vamos a tratar. Cuando nosotros empezamos a investigar esto, habían varios autores que planteaban la idea de esta adaptación emocional como un proceso de duelo como tal, en el cual ustedes entran en negación, en depresión y que después negocian y todos los procesos de duelo normal. Sin embargo, ha cambiado bastante esta teoría porque varios autores han tratado de modificarla, ya que cuando nosotros hablamos de un proceso de duelo, centrado literalmente en el duelo, es la pérdida física de una persona. Y en este caso, no estamos matando, no se está muriendo la persona con discapacidad, simplemente va a comenzar a vivir un proceso diferente con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, esta discapacidad, ese entorno, no es que lo vamos a sanar y ya se va a curar y todo va a estar bien, sino que va a seguir a lo largo del proceso de nuestras vidas acompañándonos, cambiando de estructura constantemente y probablemente eso es lo que nos va a estar como desgastando en un momento. Por eso es necesario entonces plantearlo de una forma diferente, que no es un proceso de duelo porque no está muriendo, sino es un proceso de adaptación que nosotros vamos a tener. Varios autores plantean esta situación de la siguiente manera porque dicen que nadie está preparado para recibir la noticia del nacimiento de un hijo con discapacidad. Definitivamente nadie. Si hablamos en clases sociales, las personas que tienen poco
dinero, las personas que son muy ricas, les llega una noticia de estos y no están preparados. Nadie, absolutamente nadie está preparado, aunque tengan los millones para poder inscribirlos en los mejores colegios y darles el mejor tratamiento, siempre afecta porque es algo novedoso que está llegando a las personas, ¿verdad? También resaltan mucho que en las fantasías de los padres ellos van a ser perfectos. Es por ello que al recibir la noticia se genera un impacto en los padres hasta el punto de vista de paralizarlos, ¿verdad? Porque imagínense, o sea, ustedes están en un proceso de embarazo, ustedes idealizan a un niño que va a ser colocho, que va a tener los ojos no sé qué, que se va a llamar no sé cuánto, que va a tener pecas, que no va a tener. Y sucede que cuando nace o cuando en el transcurso de los primeros meses de vida, ustedes van y notan que hay algo diferente y de la nada le dicen, miren, no es igual a todos, es diferente y le va a costar un poco más. Eso, quiera que no, paraliza en algún momento todo su contexto porque es algo, una nueva adaptación que usted va a tener. También dice que los padres experimentan una intensa sensación de pérdida del niño normal. Nosotros cuando, no sé si han escuchado, cuando las mujeres están embarazadas y dicen, y mira, ¿qué es lo que va a ser? ¿Va a ser niño o niña? ¿Qué preferís? ¿Que sea niño o niña? Con que sea normal y con que esté sano, todo bien. Esa es la primera respuesta que dan las mamás. Pero ¿qué sucede cuando no es así? Cuando probablemente se va a complicar un poco más. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver en esta situación, en esta presentación que les estoy planteando. Entonces, el proceso de duelo el día de hoy lo vamos a ver como un proceso de adaptación gradual. Eso quiere decir que va a ser una adaptación psicológica y emocional a la situación. Psicológica, obviamente, porque tenemos que cambiar la forma de pensar en la que nosotros vamos a trabajar con esa persona y quiera que no vamos a involucrar el aspecto emocional y tenemos que también como transformarlo y buscarle una estructura mejor. Entonces, ¿cuáles son las fases del proceso de adaptación emocional que vamos a tener? Perplejidad. Dice que la primera fase es la perplejidad, que se manifiesta al momento de saber que nuestro hijo posee alguna condición de discapacidad. Se caracteriza por una sensación de parálisis en la cual se puede dificultar la comprensión de las explicaciones e indicaciones médicas. En este párrafo quisiera resaltar algo. Muchas veces ustedes están sentadas, como en el ejemplo que yo les puse, y el médico o el profesional le dice, tiene discapacidad su chico, y le empieza a dar todas las indicaciones, o sea, es recomendable que usted empiece a hacer esto, y usted no lo está escuchando, porque usted está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser del futuro de mi niño, de la persona con la que estoy acompañando? Y no está escuchando ni razones, ni sugerencias, ni explicaciones, ni todo lo que usted tiene que hacer después de al llegar a su casa o algo. Entonces sí se nubla como un poco esa como forma de pensar un poco más clara. Dice que generalmente aparece una angustia, sobre todo en un futuro incierto, que es amenazador y lleno de expectativas y lleno de sufrimiento. Es exactamente lo que les dije, ¿verdad? Les dicen eso y usted se pone a pensar, ¿y ahora en dónde va a estudiar? ¿Cómo va a estudiar? ¿Será que va a ganar? ¿Será que va a llegar a ser doctor? ¿Lo va a lograr? Entonces, todas esas situaciones usted las plantea y les pone como incógnitas porque no sabe qué va a hacer y llena el futuro de tanto sufrimiento que se nula en ese momento, ¿verdad? Entonces, pasando esa primera etapa, vamos a pasar a la segunda. Entonces empieza a negar, ¿verdad? No puede ser, probablemente se equivocó, ¿verdad? Entonces dice que esta etapa se da de diversas maneras. En todas las personas no es lo mismo con lo que estaba explicando Sarita de la discapacidad, que sea diferente en varias personas, pues exactamente ese mismo proceso se da de distintas maneras en todas las personas. Dice que los padres hablan regularmente de lo normal que se ve el niño y tienden a centrar la normalidad en sus hijos. Cuando están en esa etapa es como, o sea, es evidente en algún momento la discapacidad y aún así algunos padres tienden a negarlo y decir, no, ya se le va a quitar. No, es probable es que me dijeron que cuando cumpliera 8 se le iba ya a pasar. Incluso otras también suelen meter así como, no es que lo voy a llevar con doña Juanita porque ella le va a pasar no sé qué cosa y se le va a quitar. Es mentira, o sea, usted está tratando de pintar un paisaje sobre algo que no nos está funcionando, no es lo real que usted está observando, ¿verdad? Dice que otros papás se aferran a la idea de un futuro normal
o una cura mágica. Sucede, ¿verdad? Que no se preocupen, él lo va a lograr y todo. Le voy a comprar esta medicina y se va a curar. O la voy a llevar con los y se va a curar y ya todo va a estar bien. Entonces, tratan como de negar esta situación y decir que de la nada, de un día para otro, probablemente todo va a estar bien. Pero en la mayoría de casos, no sucede de esa manera, ¿verdad? Dice que algunos padres evitan cualquier contacto con los profesionales que puedan confirmar el diagnóstico. Sucede que uno le da recomendaciones. A lo largo de nuestro trabajo profesional, yo me he dado cuenta en algún momento que es como, mire, yo le recomiendo, o yo lo voy a reenviar a un neurólogo, le voy a dar una referencia para que vaya a visitar a otro profesional, y las mamás o los papás o las personas o los tutores nunca van, porque tienen miedo de que este profesional vuelva a confirmar el diagnóstico y volver a pasar ese dolor, ese sentimiento de angustia que en algún momento sintieron. Entonces, estas tres cosas siempre están en esta fase de diferente manera, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la rabia. Entonces ya se quedó atónito, usted ya no sabe qué hacer, ya lo negó y todo se va a curar, entonces empieza el momento de que, bueno, entonces yo me voy a enojar porque esto no puede estar pasando así, entonces usted empieza a pelear incluso con usted mismo. Dice que es un sentimiento bastante frecuente de los padres hacia los profesionales que dieron el diagnóstico. Entonces se pelea con la terapeuta que lo atendió porque dice que probablemente no pasó bien las evaluaciones. Hay padres que en algún momento le dicen, no, pero mire, ¿será que ella estaba bien preparada para poder diagnosticar a mi hijo? Y empiezan en ese conflicto y en esa rabia, ¿verdad?, hacia a las personas que lo están atendiendo. Y es muy normal, es parte de. Y por eso a veces los profesionales solo asienten y dicen, bueno, sí tiene razón. O sea, es parte de un proceso de adaptación y nosotros estamos conscientes de esa situación. También existen padres que dirigen su ira a Dios, ya que lo ven como un castigo divino, ¿verdad? Porque en algún momento usted hizo algo, tal vez, si usted cree que le está llegando de regreso el karma, ¿verdad? O algo que hizo mal y entonces ahorita la están castigando, dándole a un familiar o una persona con discapacidad en su contexto. Y entonces empieza esa pelea en algún momento religiosa, espiritual, ¿verdad? Y creo que en algún momento, y no sé si de las mamás o las personas que nos acompañan, si alguien puede al final comentar cómo esa situación, pasa, ¿verdad? Que usted pelea hasta con la piedra, que porque está en el camino, entonces usted ve que todo es pésimo porque usted está peleando con todo el mundo, ¿verdad? También dice que se presenta una mezcla de rabia y amor hacia los hijos. Esto es un punto muy importante porque cuando se está adaptando a esta situación, hay días en los que usted se levanta y ama tanto a su hijo y dice, no, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, te voy a llevar a tus terapias y todo, vamos a hacer todo para que todo vaya como saliendo de la mejor manera. Y probablemente, y ha de pasar, que al siguiente día es como, se enoja y usted, pero ¿por qué naciste así? ¿Pero qué te hice? ¿Pero por qué no aprendes? Entonces, esos sentimientos se van mezclando. Y si nosotros en algún momento no logramos separarlos y poner en orden cada uno de esos sentimientos, probablemente lo menos que vamos a hacer es ayudar a nuestros hijos o a las personas que tenemos con discapacidad en nuestra casa, porque lo que vamos a hacer es que vamos a confundir a la persona, ¿verdad? O sea, un día te amo y el otro te odio, pero entonces no. Entonces, esta situación, por eso es importante como trabajar esta parte con los tutores, con las personas responsables, porque en esta parte, en esta etapa, si usted no logra como manejar estos sentimientos, va a dificultar mucho el trabajo del niño o de la niña o de la persona, el trabajo del profesional y cómo se va a desarrollar en su casa o en el ambiente educativo. Ustedes no se imaginan el impacto que tiene el hecho de no separar emociones y no quitarnos esa rabia para poder apoyar a nuestros hijos. Es un impacto terrible porque no logran desarrollar todas las habilidades que en algún momento tienen que desarrollar porque no hay un apoyo, porque no hay una mamá, como un tutor que está acompañando, que entiende y que lo apoya, ¿verdad? Que si en algún momento de la nada en casos, ¿verdad? Que hasta les pegan porque no saben qué hacer, ¿verdad? Y hay mamás que en algún momento sí llegan como hasta el punto de maltratar hasta cierto punto
tanto al niño o a la niña o la persona con discapacidad o como a los otros miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, esto es un punto muy importante que sí debe ser tomado en cuenta. O sea, no podemos pasar en esta etapa mucho tiempo porque no vamos a ayudar tampoco a las personas, ¿verdad? Y después viene entonces la cuarta fase, que es la culpa. Ya pasó el enojo, ya está como un poco más calmada, y entonces la culpa toma la forma de un sentimiento irracional que debe ser, de ser castigados por Dios por algo del pasado. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y si me está castigando, ay no, entonces ya no es enojo, ya no es eso de me está castigando a Dios porque está enojada, sino es me siento culpable porque de plano yo no me cuidé, como dice las madres, ¿verdad? En algún momento se culpan a sí mismas, ¿verdad? Y yo no me cuidé en el embarazo y entonces por eso mi hijo está así. O el día que yo me caí de la moto cuando no tenía que ir en moto porque tenía 8 meses de embarazo, ¿verdad? O sea, entonces ahí empieza como toda esa situación y, y esa culpa como que invade hasta cierto punto nuestros sentimientos, nuestra persona, pero ojo también, porque esa culpa puede ser transmitida, ¿verdad? Si usted está en pareja, si usted tiene más hijos, a veces se tiende a culpar a los demás también, y no solo a nosotros, ¿verdad? Entonces empezamos con el esposo o con la pareja, ¿verdad? Es que tú no me diste o no me compraste aquel medicamento, o sea, esa culpa, entonces hay que tener como mucho ojo, porque sí, la culpa que usted tiene es tan grande que ya no la puede controlar y entonces mejor voy a culpar a alguien más como para empezar a liberar. Y entonces empieza a como tirarla por todo el contexto, por todos los familiares dentro de su casa y eso se vuelve un entorno también un poco dañino hasta cierto punto, ¿verdad? Para los niños o las personas que están ahí en su casa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Em, la quinta fase es un sentimiento de tristeza y desesperación. En esta fase pasan mucho tiempo, más del que deberían de pasar. Es causada por darse cuenta de la normalidad del niño, la desesperación hacia la vida que nunca volverá a funcionar normal, ¿verdad? Y hay derrumbes de fantasías. ¿Qué sucede en esta situación? La mamá está cansada, está triste, o el tutor en este caso está cansado, está triste, y entonces todo el tiempo se cuestiona qué va a ser de la vida, ya, ¿será que va a volver a funcionar normal otra vez todo? Y se mantiene como en esa tristeza. Y los niños lo notan, todos lo notan. Sucede que en esta etapa se empiezan a derrumbar muchas fantasías. Usted todavía tenía como esa poca ilusión, entonces ya entró en el sentimiento de no, ya de plano no. Entonces yo me siento triste y empieza esa desesperación de poder ver qué nosotros vamos a hacer para poder controlar esta situación, ¿verdad? Esa desesperación en la que usted la lleva con un médico, la lleva con otro médico, con un neurólogo, pero este neurólogo no, pero este neurólogo sí. Entonces, todo con calma, ¿verdad? Que este medicamento me está funcionando, pero que mejor se lo quito, que lo voy a operar, mejor no lo opero. Entonces, ojo con la desesperación y la tristeza porque puede ser un punto muy negativo, ¿verdad? Probablemente tomemos decisiones y acciones que van a ser aún más fatales y van a poder causar más cosas de las que ya tenemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no pasar mucho tiempo en esto porque se nota en el ambiente familiar esa tristeza. La verdad, en muchos casos sí se logra observar el hecho de que la mamá o el tutor no logra superar esta situación y usted la ve caminar y todo y está triste y se siente mal y eso, quiera que no, se transmite. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta fase. La fase 6 es el fenómeno de identificación. Estas fases son totalmente diferentes a las del duelo. No tenemos un fenómeno de identificación tan literal en el duelo y me llamó mucho la atención porque dice que en algún momento los padres evitan juntarse con los padres de niños normales. Entonces, esa identificación o se siente menos o se siente súper especial y empieza a tratar a las personas mal. Entonces,
hay de dos vías, ¿verdad? Yo me siento menos y yo no me voy a juntar mejor con las personas porque me miran mal a mí, miran mal a mi familia y yo no puedo con eso. Entonces yo empiezo a bajar eso, ese nivel de autoestima de mi hogar, porque prácticamente es como un conjunto. Y entonces ya no se relaciona y las habilidades sociales del chico en algún momento se van perdiendo por ese miedo que ustedes tienen de poder como encajar en algún grupo. Y es totalmente válido porque en algún momento ese miedo al rechazo siempre va a estar ahí. El hecho de algo diferente, aquí en Guatemala, normalmente siempre es mal visto algo que es diferente. Ustedes lo han notado. Usted va en la camioneta, usted va, está en la cola del súper, bueno, ahora no, pero antes, ¿verdad? En algún momento, y miraba a un niño que estaba haciendo, ya sea un berrinche cualquiera, y todos volteaban a ver así, y así como, no, tranquilos, ¿verdad? O sea, pasa que aquí en Guatemala la gente es como muy evidente, por no decir otra palabra. Entonces, siempre se siente feo el hecho de tener algo diferente, de hacer algo diferente, porque siempre lo miran mal a uno. No estamos acostumbrados en una cultura guatemalteca a poder aceptar y poder incluir a las personas que en algún momento presentan alguna deficiencia o una diferencia y poder aceptarlas y seguir con la vida normal. Todos, desde el más grande hasta el más chiquito, los guatemaltecos, a excepción de ciertas personas, y todos van a decir, no, no todos, sí, no todos somos iguales, y todos en algún momento pensamos diferente, pero la mayoría de guatemaltecos tienden a tener esos prejuicios que ya están instalados y es cultural. Esos prejuicios tal vez no se dan en la misma magnitud que aquí en la ciudad, pero les puedo prometer que en otros departamentos llega un chico con autismo y se descompensa y todos voltean a ver y todos miran a la mamá con cara de no lo va a calmar. No es que no se va a calmar, ¿verdad? O sea, no logran comprender que hay un diferente diagnóstico y que probablemente va a tener conductas que no van a ser las que normalmente conocemos. Entonces, sí, ese miedo al rechazo y ese fenómeno de identificación es muy constante en los padres que en algún momento experimentan esta situación de discapacidad en sus hogares. Y vamos a llegar entonces a la fase 7, en donde nosotros ya sanamos. Después de atravesar todo el dolor, el miedo, la negación, ¿verdad? Los padres desarrollan una sensación de bienestar. Es cuando entonces ustedes ya están bien, ya lograron aceptar, ya lograron comprender, ya les dieron como todas las estrategias para poder trabajar con sus chicos en algún momento y todo va a estar bien. Esa sensación de bienestar ocurre en el proceso de adaptación y cuando usted ya se siente bien, cuando usted ya se siente tranquila y dice, bueno, sí, ya entendí que me va a costar, ya entendí que probablemente va a ser un poco más difícil de poder desarrollar ciertas habilidades, pero lo voy a lograr y lo voy a hacer porque tengo aquí profesionales que me van a apoyar, porque mi familia también me apoya. Entonces, cuando ya todo está bien y cuando todos los miembros de su contexto, de la familia, están bien, entonces ocurre lo que nosotros llamamos un crecimiento personal y familiar, donde todos interactúan y donde todos están en conjunto para poder apoyar a la persona con discapacidad. Al momento de trabajar este tema, yo estaba leyendo que dice que en algún momento este crecimiento personal y familiar se da después de que todos, de forma individual, ya pasaron por estas 7 etapas, porque como padre se puede pasar estas etapas de una manera totalmente diferente. Pero usted se ha puesto a pensar en algún momento si es una familia y hay un hermano menor o mayor de esa persona con discapacidad, también debe de pasar las mismas etapas y probablemente sean totalmente diferentes y las emociones que van a salir van a ser totalmente diferentes también. Entonces, cuando todas estas personas ya lograron pasar por las diferentes etapas, ya lograron ese bienestar, ocurre ese crecimiento personal y familiar. Y créanme que no hay nada mejor que lograr sanar y lograr comprender el proceso de discapacidad y todo lo que lleva a esa situación para poder apoyar a los chicos. Cuando se nota, cuando el contexto en donde se desarrolla la persona con discapacidad ya está en un crecimiento personal y familiar, porque entonces todas las habilidades que el terapeuta quiere desarrollar se logran de una mejor manera y van a un avance mucho más fácil. Por eso nosotros en algún momento insistimos en el hecho de trabajar en padres, de trabajar en los maestros, y por eso nosotros hacemos este tipo de
de conferencias también, porque es de vital importancia el crecimiento personal y la salud mental hasta cierto punto del responsable a cargo de la persona con discapacidad. Es un beneficio gigante el hecho de que la persona ya esté bien y acepte, porque nos va a ayudar un montón al terapeuta. Entonces ya podemos trabajar en ese match, ¿verdad? Y poder decir, bueno, entonces ya todos concentrados a la meta que queremos alcanzar y el proceso va mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces sí es bastante importante conocer como todo este tipo de cosas y ponerle atención, ¿verdad? Y también cuestionarnos. Yo creo que hasta en un momento, no quiero que me contesten, pero les voy a hacer una pregunta. De las personas que nos están acompañando, de personas que ustedes han visto que en algún momento tienen alguna situación de discapacidad cerca, cuestionense ustedes mismos, ¿será que yo ya llegué a tener esa sensación de bienestar y estoy bien con esta situación y ya logro como estar un poco más enfocada en lo que tengo que hacer como tutor, como padre, como maestra, como responsable? ¿Será que ya logramos ese bienestar? Porque si no, debemos de trabajar un poquito más para poder apoyar a los chicos, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestionante que deben de tener como siempre en la mente, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo me siento yo para poder apoyar a alguien más? Yo no puedo ayudar a alguien si yo no estoy bien. Yo no puedo decirle a alguien, no, hombre, todo va a estar bien, cuando yo me siento triste. O sea, decir, ay, no, reíte, la vida es bonita, cuando yo no lo veo así. Entonces, hay que trabajar primero en nosotros para poder apoyar a las personas con discapacidad que en algún momento nos rodean. Entonces, para finalizar, les dejo como esa interrogante, que ustedes piensen en esa situación, en algún momento si ya pasaron o tienen un caso cerca, ¿verdad? Y no sé si en algún momento ustedes durante estas 2 charlas tienen ya entonces una pregunta un poco más estructurada, pues nos la pueden hacer. Y aquí vamos a estar nosotras, Sara y yo, ¿verdad? Para poder contestar cualquier tipo de pregunta. Y nos la pueden escribir por el chat también si necesitan saber algo. No sé, Sara, si en algún momento has leído algunas preguntas de alguien. Por el momento todavía no. Ok. Yo les animo, si ustedes tienen alguna pregunta, este es el momento. También les quería mencionar que si ustedes en algún momento necesitan un seguimiento acerca de esta situación, les llegó un correo y hay un grupo de WhatsApp en el cual ustedes pueden estar también en contacto con nosotras para poder como solventar esas dudas. Tal vez en este momento no quieren hacerla por, no sé, por varias situaciones. Con gusto ustedes la pueden escribir en el chat y nosotros la vamos a hacer llegar alguna respuesta, ¿verdad? Estamos viendo también de qué manera podemos enviar también un material de apoyo para que ustedes tengan todas estas situaciones, ¿verdad? Y que logren leerlo como más a profundidad y que logren aprender un poco más de todas estas situaciones. Y probablemente les va a estar llegando al correo, ¿verdad? Todo lo que nosotros en algún momento planteamos, el material didáctico que nosotros utilizamos tal vez en algún momento, para que lo tengan ahí siempre a la mano, ¿verdad? Entonces, eso es todo de parte de mi persona. No sé si ustedes ya tienen alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Las escucho o las leo, si en algún momento tienen alguna pregunta. También nos pueden comentar si alguno de los temas de los que hablamos no quedó muy claro y podemos explicarlo de otra forma. Ahorita que Sara comenta eso, también les quiero comentar de que les vamos a enviar un link de una evaluación. Son 5 preguntas cortitas de la evaluación de este taller para que ustedes logren como evaluar esta situación, porque quiera que no, estas conferencias y este tipo de espacios se dan tanto para aprender, tanto las personas que escuchan como las personas que imparten en algún momento la información, porque siempre es bueno como esa retroalimentación a las personas que en algún momento nos tomamos el tiempo de hacer esto, ¿verdad? Entonces, les vamos a enviar ya sea por correo, creo yo, y por WhatsApp, el link de la evaluación. Son 5 preguntas en las cuales ustedes solo tienen que poner y marcar las casillas, ¿verdad? Para que nosotros tengamos también nosotros como un panorama un poco más amplio de lo que ustedes en algún momento piensan y necesitan, ¿verdad? Dice en el chat
Felicitaciones, Jennifer y Sarita, excelente presentación, muchas gracias. Mireli dice, creo que socialmente las personas no conocen la forma correcta de dirigirse a las personas con discapacidad, como proponen ustedes que individualmente se pueda corregir a las personas cuando escuchemos que se refieren mal sin que se sientan ofendidas. Ok, la pregunta es cómo nosotras podemos decirle a las otras personas, no se dice así, ¿verdad? De una forma correcta, creo que es la pregunta. Sí, Entonces, no sé si la contestas tú o yo. dale. Bueno, pues en mi experiencia personal, ¿verdad? Desde que empecé mi carrera, creo que Jennifer también, desde la misma familia nos ha, pues es nuestro papel cuando uno empieza a estudiar sobre educación especial, ¿verdad? Desde la misma familia, empezar a modificar estos términos, ¿verdad? Que muchas veces hasta yo misma utilizaba antes cuando no sabía cómo referirme a las personas que tienen una discapacidad, ¿verdad? Entonces, lo que ha funcionado y como yo he visto que las personas van aprendiendo y no se sienten ofendidas es que si yo estoy platicando con una persona y me dice, por ejemplo, si es que el discapacitado o el ciego, ¿verdad? Entonces, no anulamos lo que nos está diciendo, pero le decimos a, por ejemplo, ahora sí, la persona con discapacidad visual hizo esto y esto, ¿verdad? O la persona con discapacidad hizo esta situación, ¿verdad? Entonces, no decirle a la persona, así no se dice o eso está mal, sino corregirlo desde la perspectiva que nosotros tenemos y el conocimiento que ya nosotros hemos ido adquirido, ¿verdad? Entonces, a mí, como les digo, me ha funcionado es volver a repetir lo que la persona me dijo, pero con los términos correctos, ¿verdad? Es decir, la persona con discapacidad, la persona con ceguera, con sordera, ¿verdad? Para que tampoco lleguemos al punto, como mencionaban, de ofender a los demás, ¿verdad? No sé si Jennifer tiene alguna otra recomendación sobre esto. No, yo creo que es bastante válido lo que dice Sarita, porque en algún momento yo creo que debemos de ser como ese modelo y ese espejo, ¿verdad? Prácticamente sí funciona el hecho de estar en una conversación y las personas, es como el cieguito, y yo sí, la persona ciega, entonces uno repite y modela como esa actitud y las personas como que en algún momento lo van captando, ¿verdad? Obviamente ese cambio en la sociedad no va a ser de la noche para la mañana, entonces si ustedes tienen toda la confianza del mundo con la persona con la que están platicando y decirle, fíjate que yo aprendí, por ejemplo, tal cosa, lo pueden hacer también, pero si es como en una reunión así social que no conozcan las personas, yo creo que sí es válido repetir la terminología correcta y repetir lo que las personas están diciendo para hacerles entender de una forma un poco más sutil la terminología que en algún momento se está utilizando, ¿verdad? También estaba leyendo en el chat que dicen, Carla Castillo pregunta cómo puede identificar en qué parte del proceso de duelo o de adaptación se encuentra y cómo puede manejarlo sin ofender o lastimar a su hijo. ok, yo creo que una parte muy importante de este proceso de adaptación son las emociones. Reconocer primeramente la emoción que yo estoy manejando y que estoy sintiendo y ver en qué parte de este proceso voy. Por eso les estaba haciendo mención que cada fase tiene una emoción un poco compleja. Pero también un punto bastante importante es el hecho de poder asistir y tener un acompañamiento psicológico, ya con un profesional, ¿verdad? Para que ellos los vaya como guiando en algún momento y que ellos les vaya diciendo cómo poder manejarlo. Ahora, el hecho de sin lastimar a mi hijo, yo creo que nosotros debemos de ahí usar como un tipo de comunicación un poco más asertiva, que es uno de los temas que vamos a dar a lo largo de estos talleres y tratar de manejarlo de la mejor manera posible. Pero de entrada, desde principio, yo aconsejaría primero asistir y tener un acompañamiento psicológico y que el profesional a cargo ya pueda como determinar cómo está llevando ese proceso y cómo poder hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? Yo creo que este hasta el momento es lo mejor que se puede hacer, ¿verdad? Porque en algún momento podemos confundir la rabia en algún proceso de adaptación y probablemente no vamos por ese proceso, ¿verdad? Entonces sí sería como analizar como todo el contexto y qué es lo que está sintiendo la persona, en qué momento lo está sintiendo para poder determinar en qué parte del proceso también está, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta. También, bueno, nos menciona una persona que no tenía energía en su casa
Y solo para mencionar que el video nosotros lo grabamos y va a ser subido en una página en Facebook y en YouTube, pero igualmente creo que lo podríamos enviar, no hay ningún problema. También preguntan qué recomendaciones podríamos dar para trabajar con un estudiante con discapacidad auditiva que está en una carrera universitaria. Bueno, principalmente acá en Guatemala, ¿verdad? Existen algunas leyes y propuestas de ley que se encargan de velar porque las personas con discapacidad puedan ser incluidas en los centros educativos, pero sí es importante que si la persona aprendió o sabe lengua de señas, pudiera tener un intérprete, ¿verdad? Dentro de las clases y buscar el apoyo, pues, de los licenciados o de las personas que le imparten las clases, porque sí hay varios compañeros que tienen discapacidad que están en diferentes unidades académicas y con frecuencia sucede esto, ¿verdad? Que no se les da la atención necesaria, entonces principalmente el intérprete y hablar con los docentes, ¿verdad? Nosotras en nuestra escuela, en la universidad, tenemos varias compañeras con discapacidad auditiva que han tenido estas dificultades porque no, de parte de la universidad no hay intérpretes, ¿verdad? Sino que ellos buscan por sus propios medios esta parte y pues también buscar tal vez el acompañamiento a través de lecturas, ¿verdad? Porque pues en una clase presencial, si no hay una persona que está intérprete que le brinde las clases en lengua de señas, si es que la persona sabe esta lengua, es un poco más complicado el que ellos puedan desarrollarse académicamente, ¿verdad? Entonces, esa sería una opción y buscar también la parte de asesoría en cuanto a las leyes que existen. En la universidad existe una ley de discapacidad que plantea estas situaciones, ¿verdad? Entonces, si gustan, igual yo les puedo compartir el documento para que tengan una guía sobre lo que podrían trabajar. Gracias, Sarita. Preguntan también cuánto tiempo dura más o menos cada etapa. Me imagino que es la etapa de adaptación. Esto es casi imposible decirlo, ¿verdad? Porque cada persona lleva el proceso de una forma diferente. Depende de cómo maneja las emociones la persona, depende del contexto en el que fue criado, de todos esos patrones de crianza, la situación cultural que en algún momento se inculca. Depende hasta del temperamento de las personas, ¿verdad? El poder decir, no le puedo decir cada etapa dura 2 meses porque es mentira, probablemente se tarden años, que no es lo correcto, ¿verdad? Pero hay tiempos más largos y tiempos más cortos de cada etapa y depende totalmente de la persona que en algún momento lo está viviendo, ¿verdad? Entonces no es que tenga un tiempo determinado. Perdón, en esta parte también es importante el acompañamiento terapéutico que las personas lleven. Cuando las personas llevan un proceso de terapia, es un poquito más sencillo el que puedan ir asimilando este diagnóstico a cuando lo hacen solas, ¿verdad? Porque se les dificulta más esta parte. Exacto, siempre es mejor asistir y tener el acompañamiento psicológico. Ese es como el mejor consejo en esta tarde, ¿verdad? Porque esas fases las puede manejar perfectamente bien cada persona, pero si va acompañada de un profesional, ¿verdad? Dice que cómo le podemos dar la noticia a los cuidadores para que sea tomado de la mejor manera. Sarita, ¿cómo consideras tú que se puede dar esa noticia por parte del profesional? Bueno, pues principalmente la parte del diagnóstico ya es difícil, ¿verdad? Pero lo principal es hablar con la realidad, ¿verdad? No tenemos por qué darle esperanzas falsas a las personas. A veces es muy duro el que nosotros tengamos que darle a los padres o a los cuidadores esta noticia, ¿verdad? Pero siempre es mejor explicarles la realidad. Siempre van a tener retos, pero siempre van a haber habilidades también, ¿verdad? Entonces, como yo les decía al inicio, enfocarnos en esa parte, explicarles que sí, la persona presenta una discapacidad, que muy probablemente va a ser más difícil para la persona desarrollarse porque la sociedad no está lista y no está preparada para brindarle la ayuda y que cubra las necesidades que ellos están presentando. Pero la mejor forma es explicarles, ¿verdad? Con la realidad, como les decía, y no darle falsas esperanzas. Hay personas que dicen,
por ejemplo, su hijo tiene una discapacidad intelectual, pero en algún momento puede desaparecer. Y como yo les decía, la discapacidad no se cura, no va a desaparecer. Sí puede progresar para bien, como también puede progresar para que sea más evidente, ¿verdad? Que haya mayores retos. Entonces, lo importante es que los padres sepan, que sepan la realidad, porque entonces en base a ellos pueden tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué orientación es la que necesitan? ¿Qué guía le pueden dar a su hijo? ¿Verdad? Entonces, esa es la mejor forma. Utilizar los términos correctos también, porque dentro de la experiencia que uno ha tenido, conoce a personas que hablan despectivamente, con términos peyorativos, y eso solo va a acrecentar más la parte de cómo pueden asimilar ellos esa noticia, ¿verdad? Entonces, como les decía, la parte de la discapacidad no solo es aprender sobre ella, sino también expresarnos y siempre tomando en cuenta la dignidad de la persona. Nadie nos asegura que ninguno de nosotros vayamos a tener una discapacidad en algún momento. Puede ser que mañana alguno de nosotros tenga un accidente y tengamos una discapacidad, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tratar a los demás como nosotros quisiéramos que en algún momento nos trataran, o incluso en la actualidad como nos gusta que nos traten, ¿verdad? La persona siempre va a ser una persona, no porque tenga una discapacidad va a dejar de serlo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, y también transmitírselo a los papás, ¿verdad? El hecho de que su hijo tenga una discapacidad no hace que valga menos, ¿verdad? O que entonces sus habilidades y lo que él puede hacer va a ser muy poco, o los retos que tiene van a ser mucho más grandes que los que nosotros tenemos, porque todos tenemos retos y habilidades también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo podría decirles en base a mi experiencia y cómo es que lo manejo yo en la parte profesional. Gracias, Sara. Sí, yo creo que no debemos de maquillar como mucho cuando nosotros damos alguna noticia de algún diagnóstico. Siempre es bueno hablar con la verdad y decir qué es, cómo se llama, cómo se trata, qué es lo que se espera, ¿verdad? Y cómo se puede trabajar de la mejor manera. Siempre siendo claros, creo que es la mejor herramienta que podemos tener. Y la última pregunta dice que si hubiera mayor información de los diferentes niveles de discapacidad intelectual, supongo que va de acuerdo a la evaluación que se hace en cada niño, pero para tener mayor información de este tema, gracias. Me Y imagino de que... hecho, perdón, Sí, decís ahorita. perdón. Hay documentos, ¿verdad?, que nos explican a más detalle cada una de las discapacidades. Si yo o mi compañera nos hubiéramos puesto a explicar cada una de las discapacidades, casi que abarcamos una conferencia por cada una porque son muy amplias, cada una es muy diversa. Pero en cuanto a la discapacidad intelectual, podríamos sintetizar en algún documento que nosotros podamos elaborar para que tengan mayor información, ¿verdad? De parte de lo que nosotros tenemos que realizar como proyecto de todo esto, también hay un documento que estamos realizando en donde especificamos algunos detalles sobre esto, que si gustan igualmente podríamos compartirles cuando ya lo terminemos. Gracias, Sara. Pues esas son todas las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo, quiere hacer algún comentario, las escuchamos. Y si no, pues... bien, hay una pregunta, disculpa. ¿Cómo le explicas a un niño sobre su discapacidad o un trastorno? Bueno, como les digo, ¿verdad? Siempre hay que explicarle a los niños que tienen la discapacidad y a los que no la tienen, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que miramos o vemos como problema al niño que tiene una discapacidad, cuando en realidad todos deberíamos de conocer sobre el tema. Entonces, es lo mismo, hay que hablarles con la verdad, con la realidad, pero cuando se trata de un niño, pues hay que explicarles más sencillo, ¿verdad? Es decir, si por ejemplo estamos hablando de un niño con discapacidad visual, enseñarles principalmente a que no hay que burlarse de él, porque la discapacidad no es un chiste y tampoco es para que nos divirtamos los demás, ¿verdad? Entonces, explicarles sobre el respeto, sobre cuestiones como yo menciono, ¿verdad? El término de la diversidad funcional, es decir, él puede tener esta dificultad, pero tú puedes tener esta otra dificultad, ¿verdad? Entonces, tomarlo en términos de que si yo quiero que me respeten y yo quiero que me traten de una forma, entonces yo hacerlo igual. Entonces, con los niños que tienen la discapacidad, explicarlo así, pero hacerlo ver de una forma positiva, es decir, no decirles que como tiene una discapacidad, a él se le va a hacer más difícil, sino que los mismos niños se van dando cuenta de esto. Entonces lo que nos corresponde como docentes o como profesionales es trabajar la parte de la motivación, de su autoestima, toda la parte psicológica también, ¿verdad? Porque cuando son niños,
la discapacidad a veces hasta pasa desapercibida por los mismos niños que la tienen y por sus compañeros porque todos se ven iguales, o pues nos vamos al extremo de que a veces pues se burlan de los niños, ¿verdad? Entonces hay que evitar esto, y conforme los niños van creciendo, van alcanzando pues también la adolescencia, es importante que ellos también puedan tener un acompañamiento emocional, porque la discapacidad hasta cierto punto puede marcar algunas diferencias que ya son más evidentes, y los niños se van dando cuenta de eso, ¿verdad? Entonces esto también les va afectando a ellos en la parte emocional. Entonces, como les digo, no dejan de ser personas, y entonces hay que abordar esta parte también con ellos, ¿verdad? Pero en términos de un niño que presenta una discapacidad o un trastorno, es plantearle de que si tú tienes esta discapacidad, pero eso no lo define, ¿verdad? Es decir, el que yo use mis anteojos no me define como persona, yo tengo muchas otras habilidades. Entonces, el que, por ejemplo, un niño tenga una discapacidad intelectual, auditiva o visual, no lo va a definir como una persona. Entonces, tenemos que enseñarle a ellos mismos también qué habilidades tienen, y siempre enfocarnos en eso, ¿verdad? Es decir, bueno, esta vez no te salió esto, pero vamos a practicar y puede ser que a la otra sí te pueda salir, ¿verdad? Entonces, enfocarnos siempre en tratarlos con dignidad, y que ellos mismos también aprendan sobre esa discapacidad, porque al final ellos la están viviendo, ¿verdad? Entonces, tienen que aprender que van a tener retos en su vida, pero también tienen que aprender que tienen habilidades. Gracias, Sara. Muy bien. Si no, alguien más, si no hay otra pregunta. Wendy creo que tiene una duda. Sí. Mi niña hace poco tuvo un acercamiento con una persona con discapacidad mental. Entonces, ella no comprendía qué era lo que le pasaba al otro compañerito, al otro niño, y me decía, mami, ¿qué tiene? Y me empezaba a preguntar. Entonces, yo quería darle una respuesta acertada para no lastimar al niño ni a la mamá, ¿verdad? Ni hacer, o sea, tienen en estándares de 6 años, o sea, entonces, no sé qué palabra sería la apropiada. Yo sé que ella ahorita poco a poco va a ir entendiendo discapacidad. Si yo le digo a ella la palabra discapacidad, se queda, ¿y eso qué es, verdad? Entonces, como que ¿cómo le puedo explicar yo a mi hija que en el camino se va a ir, o a los niños? ¿Cómo le puedo ir explicando yo que va a tener diferentes, y que va a encontrar a diferentes personas con diferentes discapacidades que son diferentes a ella? Pero sí me ha costado esa parte. Incluso en una oportunidad yo tuve una alumnita con discapacidades demasiado evidentes y notorias en el grupo, y me costó mucho manejarlo. O sea, ahorita estoy aprendiendo muchas cosas, la verdad, y hasta la terminología, pero ¿cómo le explico a un grupo de niños? No decirles, el chiquito tiene un problema, o sea, porque no es un problema, es una discapacidad, pero no sé cómo tratar esto con un grupo de niños. No sé si me podrían apoyar y cómo le puedo explicar yo a mi grupo completo a la hora de integrarse con un pequeñito que tiene alguna discapacidad. No sé si me entendí mi pregunta. Sí, no tenga pena. De hecho, en nuestra experiencia y la misma carrera, lo que nos ha funcionado bastante es hacer actividades vivenciales. Es decir, yo también cuando trabajé de maestra, ¿verdad? Un ejemplo, me gustaba mucho hacer estas actividades porque entonces concientizamos a los niños desde pequeños, ¿verdad? Entonces, cuando están pequeños es importante, de todos modos, utilizar la terminología correcta para que ellos la vayan aprendiendo, ¿verdad? Puede ser que al inicio no la comprendan del todo, pero poco a poco ellos van a ir aprendiendo a cómo se puede referir uno a las personas que tienen, pues, una discapacidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguna actividad de concientización que se pueda hacer, o como ya la realizaba, es que le pedía a mis alumnos que llevaran un pañuelo, ¿verdad? Y entonces todos nos tapábamos los ojos, incluyendo a la persona que ya tuviera discapacidad. Y entonces la actividad consistía en que nos tapábamos los ojos y íbamos a salir agarrados de los hombros uno de los otros a dar una vuelta al patio, ¿verdad? Entonces ahí nosotros concientizamos y hacemos evidente de que, por ejemplo, perdí mi potencial visual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Orientarme con los que van adelante. Entonces, al inicio, pues, puede ser que alguien se caiga, se tropiece, ¿verdad? Pero entonces ellos se van a ir dando cuenta de que las personas que tienen una discapacidad en realidad no tienen un problema, ¿verdad? Sino que viene a ser un reto. Es decir, yo que tengo mis ojos y puedo caminar bien,
cómo puedo ayudar a las personas que no pueden ver bien, ¿verdad? O que tienen una discapacidad visual. Entonces, se podría abordar desde esa parte, ¿verdad? La concientización a través de actividades. Yo lo realicé así. También en algún momento les pedí que llevaran, por ejemplo, tapones de oídos o algodón para que tuvieran esa experiencia de cómo es que las personas logran adaptarse al entorno, que como desde el principio les mencionaba, ¿verdad? No está apto para que las personas puedan ser incluidas de la forma adecuada. Entonces, así es como se podría ir trabajando, aunque sean niños pequeños, ¿verdad? Así es como yo recomendaría que se podría trabajar esa parte, desde la misma experiencia para que ellos tengan la vivencia y sepan qué es o cómo es que ellos hasta cierto punto pueden experimentar esa parte y entonces aprender a que el respeto lo es todo, ¿verdad? Si él tiene una dificultad, yo le puedo ayudar en algo y si no le puedo ayudar, entonces no me burlo, ¿verdad? Porque si no vamos a ayudar, tampoco nos deberíamos de burlar de las personas, ¿verdad? No sé si Jennifer podría agregar alguna otra cosa. Sí, gracias, Sarita. Yo quiero cerrar con un comentario que colocó Yesenia Obando en el chat. Y dice que para responder considera 4 cosas en tus palabras: inclusión, aceptación, empatía y evitando etiquetas. Destaca que todos somos diferentes. Algunos tenemos el cabello negro y lacio y hay quienes lo tienen ondulado y rubio. Algunas personas son altas y otros somos más bajos. Y así hay quienes tienen autismo y otros síndrome de Down, o quien usa una silla de rueda y otros probablemente no, ¿verdad? Entonces yo creo que es bueno decirle también a los chicos que como hay diferencias físicas, también hay diferencias cognitivas, ¿verdad? Y de procesamiento y todo eso. Creo que es un buen aporte. Muchas gracias. Entonces, si ya no hay ninguna otra pregunta y si todo quedó claro, les queremos agradecer. Gracias por estar conectadas, ¿verdad? Por hacer sus preguntas. Gracias por estar ahí pendientes. Las esperamos el otro viernes a la misma hora, ¿verdad? Nosotros les vamos a estar enviando nuevamente, como lo hicimos el día de ayer, su correo al WhatsApp, ¿verdad? Y les vamos a recordar también unos minutitos antes para que ustedes estén presentes. No duden en contactarnos por medio del correo o por el chat, que nosotros le vamos a contestar cuando nos sea posible, ¿verdad? Todas las dudas que ustedes tengan. Espero que este espacio haya sido, ¿verdad? De aprendizaje para todas ustedes, de conocimientos y que genere en ustedes, ¿verdad? Esa intención de cambiar y de poder poner en práctica todas estas situaciones. Las esperamos entonces la otra semana. Muchísimas gracias por estar acá y hasta la próxima, dirían por ahí.